Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre desigualdad, América Latina, género, ecología, con una connotada especialista en este tema, la doctora Marianne Breg, de la Universidad Libre de Berlín. Ella es profesora de cuestiones de ciencia política y especialista en América Latina. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias. Generalmente cuando hablamos de la problemática social de América Latina, nos enfocamos en los problemas de la pobreza. ¿Por qué abordarla desde la perspectiva de la desigualdad y no de la pobreza? Nosotros decidimos desde hace más o menos 15 años de enfocar la desigualdad, exactamente porque la desigualdad es un concepto de relación. La pobreza es un concepto solamente de una posición, pero nosotros interesan las relaciones entre las diferentes posiciones. Entonces, si uno habla de desigualdad, también tiene que hablar de la riqueza de los ricos y no solamente de los pobres. Y hay una interrelación que sí queremos enfocar y por eso nos pareció la desigualdad social, pero más allá de desigualdades, más allá de la desigualdad social, importante para entender qué está pasando en América Latina. O sea, no solamente hay que hablar de qué hacemos con los pobres, sino también de qué hacemos con los ricos. Así es, así es. Y la cosa es que no sabemos muy poco sobre los ricos, sabemos casi todo sobre los pobres y sabemos dirigir a los pobres muy bien por los programas enfocados. De vez en cuando no funciona, ¿no? Como nosotros queremos, los gobernantes. Pero sí, sobre los ricos no sabemos muy poco y nadie le puede dirigirles y gobernarles. Y también usualmente cuando hablamos de problemas de pobreza o de desigualdad, en este caso, nos enfocamos en la esfera del Estado-nación. Eso también es cierto. Usted trabaja una perspectiva regional. ¿Por qué? No, nosotros trabajamos una perspectiva interdependiente, porque nosotros pensamos, bueno, todos los datos, los factos realmente existentes y aprobado por varios colegas, es que América Latina es, en comparación con casi todo el resto del mundo, igual. ¿Más desigual que África, por ejemplo? Mira, tenemos muy pocas cifras de África, eso hay que decir, pero sí, más o menos África del Sur, donde tenemos cifras, es igual de desigual que muchas partes de América Latina. Pero fíjense, pueden ser que hay más pobres, pero la desigualdad es menos expresada. Pero en América Latina tenemos una cosa muy interesante, tenemos una desigualdad muy profunda y de muy longue durée, muy persistente. Desde la colonia, en la república o desde las repúblicas, tenemos confirmado una cierta desigualdad. Se ha cambiado la desigualdad, pero sí hay una persistencia impresionante. Y entonces si nos comparamos con otras partes, como por ejemplo en África, sí parece, no soy experta de África, pero parece que a lo mejor hay más pobres, pero en esta pobreza son más iguales que las desigualdades de América Latina. América Latina vive una situación de dominación colonial, después de dominación imperial, ¿no? España, Portugal, Inglaterra, Holanda más pequeñito, Estados Unidos en la actualidad. ¿Tiene que ver esta situación con la desigualdad? Por supuesto, la experiencia colonial y la experiencia postcolonial que dura hasta hoy día, sí, por supuesto, es una base de esta desigualdad y de ese longue durée de las desigualdades. Primero, y eso es hasta hoy día está obvio, América Latina por la colonia y también por el imperialismo y todos estos sistemas globales, está en una relación con Europa y con los Estados Unidos y hoy día con China y con Japón en una situación de desigualdad global. Y eso significa que América Latina en su gran parte exporta recursos naturales de muy bajo precio y importa muchos productos ya bien producidos a alta tecnología.
Por supuesto, hay excepciones como la industria automotriz en México. Allá sí hay un circuito tecnológico bastante interesante. Pero si uno ve el boom de los últimos 20 años del Cono Sur y de los países andinos, es un boom de recursos naturales, sean minerales, sean de agricultura, y está muy relacionada con una demanda no tanto hoy día de Europa como antes era o con los Estados Unidos, sino con China. Entonces sí hay como una reafirmación de una vieja división de trabajo global desde la colonia y reafirmado en la República, etcétera, etcétera. Eso hay. Pero hay otro problema. Junto con el colonialismo, sí, no solamente se producía el azúcar y la exportación del azúcar en el tiempo de la colonia, sino la esclavitud. Se inventó la esclavitud y con la esclavitud se inventó una estructura de desigualdad racial. Entonces tenemos una longue durée de pensamiento europeo introducido en América Latina y, por supuesto, afirmado por muchas de la élite de América Latina, que sí hay una distinción no solamente socioeconómico, sino también de racial, étnico, de género, etc. Entonces, eso también hay una longue durée de cómo pensar el otro. ¿Podemos explicarnos el problema de la desigualdad al margen de la cuestión de la explotación, doctor? Es una parte. Es una parte. Por supuesto, si uno ve los salarios, por ejemplo, para los trabajadores en México, mira, eso ya casi es demasiado decir explotación, porque casi es una porquería, disculpe. Casi no les pagan un salario que sí podemos llamar salario. Si uno ve el salario mínimo, sí en Brasil, sí en Argentina, se ha mejorado mucho en los últimos 20 años el salario mínimo. En México se mejoró un mínimo y en relación con la productividad es mínimo el mejoramiento del salario. Entonces sí hay una explotación detrás de esa desigualdad social, por supuesto, y hasta una sobreexplotación en comparación con otras partes del mundo. Y hay también en esta desigualdad una perspectiva de género, usted decía, hay una perspectiva racial, ¿también de género? Sí, claro, porque es la misma concepción de una desigualdad natural, como la raza, como la etnicidad. También eso existe entre hombres y mujeres y sí hay también en los discursos de cómo pensar el otro, hay una manera de ver la otra como algo que no puede pensar igual, que no puede trabajar igual porque está más débil, etcétera, etcétera. Y también hay como producir la otra ya feminizada en una situación más no de igualdad. Entonces yo pienso que sí hay detrás de todas estas estructuraciones sociales, hay, aparte de lo social, siempre está vinculado, interseccionalizado con género, con raza, con etnicidad, etc. Y si usted ve las cifras, ya regresando a la cosa de explotación, si ves las cifras de salario, un hombre blanco brasileño gana 5 veces más que una mujer negra. Y si usted incluye las regiones de Brasil o de México, va a también ver que en Fortaleza, en el nordeste de Brasil, esta mujer negra gana todavía mucho menos que un hombre blanco trabajador en Sao Paulo. Usted ha señalado también que el problema de la desigualdad está estrechamente relacionada con los recursos naturales y con el medio ambiente. ¿Qué tipo de relación sería la que se establecería? Mira, es que estamos acostumbrados la clase media alta en todo el mundo, pero sí hay más clase media alta en Europa y en los Estados Unidos, y la clase media alta en China está creciendo obviamente bastante. Entonces, hay un modelo de consumo que a mucha gente, también a gente pobre, le encanta vivir, tener un auto, comer más carne, hacer viajes en avión, etcétera, etcétera. Es un estilo de vida que requiere muchísimos recursos, solamente para producir. Sea en China, sea en Europa o sea en América Latina, hoy día se necesita la soya o la soja, como dicen en Argentina, para alimentar estos animales.
Entonces, hay un cambio en la producción de la soya en el sur en el cono sur. Hay vacas allá, pero sí antes había pura una gran parte de la Pampa y de otras regiones del sur de Brasil, en Brasil, en el sur de Bolivia, en Paraguay, hay una producción de soja impresionante, entonces hay una destrucción de la tierra solamente para producir, entonces están quemando los bosques para producir soya y para mandar la soya a China o a Alemania o a Estados Unidos para mantener allá, alimentar allá las vacas famosas para comer una carne barata. Eso me parece como una dependencia de América Latina de un estilo de consumo, y ya no hablo de los ricos, ya hablo de la gente, de consumidores. Si ya pensamos ya en la industria, en las tierras valiosas, en todas esas cosas, ya entramos en la industria. Pero en el mismo consumo de nosotros estamos realimentando esta desigualdad socioecológica. Que tiene como consecuencias problemas de devastación ambiental, problemas de agua, contaminación. Desaparición de bosque, de biodiversidad, y hay una explotación de agua virtual, también con muchos elementos químicos naturales. Entonces, eso significa que la tierra es cada vez más pobre, hay erosión, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra vida de hoy día en los mundos de las clases medias, incluye también allá las mexicanas, vivimos al costo de localidades muy específicas y vivimos al costo de la generación siguiente. Entonces, eso para mí es una desigualdad más allá de la explotación de hoy día, de personas. Es explotación de recursos naturales de una localidad hoy día y de la próxima generación. Doctor, en el marco de las políticas de ajuste y de estabilización, América Latina se ha convertido en una fábrica productora de multimillonarios. Sí, así es. ¿Cómo explicarnos esto? Mira, hay varios elementos, pero hay una cosa muy básica. Si uno compara a Europa, por ejemplo, o el OECD, donde México ya es miembro, se puede ver las estadísticas. Si compara, por ejemplo, Alemania con México, antes de pagar impuestos de salario directos, como decimos, Alemania y México son casi igual de desigual, de ingresos. Ahorita todavía no hablas de los ricos, de ingresos. Pero después de haber pagado impuestos directos a los salarios, a los ingresos directos, en Alemania tenemos menos desigualdad que en México. Entonces, algunos impuestos sí logran disminuir la desigualdad. Otros no. La mayoría de los impuestos, como la IVA, al consumo, aumentan la desigualdad, son regresivos, como decimos. Entonces, hay un problema en el sistema de impuestos, primero, de ingresos. Segundo... ¿Podemos hacer una pequeña pausa, doctora? Así como no. Lo dejamos aquí en este primero. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Marianne Braich de la Universidad Libre de Berlín sobre los problemas de la desigualdad. Doctora, antes de irnos a la pausa, nos explicaba usted esta diferencia en la política fiscal que hay en países como Alemania o como México, ¿no? Que profundiza la desigualdad, y nos ponía el ejemplo de los impuestos indirectos y nos iba a dar otros ejemplos cuando la detuve. Mi ejemplo favorito es la impuesta sobre la herencia, que no existe en América Latina, casi no, es ridícula. Entonces eso sí explica por qué tienes este longue durée en la herencia de la riqueza. No, ya no hablamos de ingresos, ya hablamos de riqueza, sea material, como territorios, como terrenos, o no material, como fondos en la bolsa. Entonces, como
entonces, sobre estos hay muy pocos impuestos, pero sí hay casi ningún impuesto sobre la herencia. Y eso es un punto muy clave para tener una cierta estabilidad entre los ricos. Y con esto, riqueza asegurada por décadas, sino más, estas personas sí pueden invertir y pueden actuar a nivel global de otra manera, y sí lo ha aprendido en los últimos 40 años. Ya los ricos del mundo ya no son, la gran mayoría ya son global players, y estos nuevos ricos de México, la producción en los últimos 20 años, sí, ellos se enriquecieron por toda la política neoliberal y las posibilidades de un mercado financiero abierto. Pero sí hay esta vinculación con la estabilidad en la riqueza y en la desigualdad desde varias décadas. Entonces, yo pienso que esos son puntos muy claves de la producción de una cierta riqueza y de ciertos ricos en los últimos 20 años. Por ejemplo, solamente yo leí en el informe de CEPAL, que casi 1% de los más ricos de México casi tienen 36% de la riqueza. Es algo tan amoral que, no tengo palabras para eso, pero así es y también en Europa ha crecido esta polarización entre los más ricos y la gente común y corriente. O sea, el neoliberalismo en todo el mundo ha implicado una concentración del ingreso. Liberalización del mercado financiero y con sus grandes posibilidades de ganar, sin invertir en una industria, sino ganar dinero en la bolsa y en los juegos que ellos tienen allá en el mercado financiero. Eso sí es la fuente de riqueza de los últimos años. Y los viejos empresarios de Schumpeter, que inviertan y esperan 50 años que sale algo, eso sí es un modelo que, claro, todavía uno puede crear riqueza, pero no es esta riqueza que haces así de un momento al otro, como los famosos hedge funds. Entonces, hay un cambio también en la base de la riqueza de los muy ricos. En América Latina, por lo menos en algunos países de América Latina, han habido intentos por combatir la desigualdad, no solo la pobreza. Y ha habido políticas de redistribución del ingreso. ¿Han tenido éxito, según usted? Mira, hay sí, por supuesto, en los países con gobiernos de la izquierda, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, había muchísimas transferencias, pagos financieros a la gente pobre. Y eso sí se puede ver, tiene efectos. Algunos países muy pocas, han invertido en la infraestructura. Y eso es un punto muy, muy importante. Si tú no inviertas, si el Estado no invierta en bienes públicos, como infraestructura, como agua y desagüe, como transporte público, como en escuelas públicas, etcétera, etcétera, entonces sí, los más pobres no pueden salir de la pobreza. Solamente con las transferencias pueden consumir, pero no se mejora su vida. Porque no tienen agua y pagan el dinero que les paga el Estado para financiar el agua, o para financiar la escuela privada, o para financiar la deuda que tiene, porque hay un endeudamiento muy fuerte de la pobre. Entonces, las transferencias sí es redistribución, pero es dinero que salió de afuera por los recursos naturales, por las regalías, y no tocó tanto a los ricos del país. Entonces sí se mejoró la situación de los pobres medianos en muchos países, pero no se cambió la estructura social. O sea, cambiar la estructura social, que es cobrarles impuestos. Y también invertir en el mercado laboral. Y eso es el segundo ejemplo. Sí, Brasil, en el tiempo del PT, sí, el mercado laboral, como dice Marx, la economía básica, sí había un cambio. Sí, en comparación con México, por ejemplo. En México casi no se aumentó el mercado formal, de trabajo formal, se aumentó la informalidad. Pero en Brasil sí, en los últimos, ya hablamos no del último año, sino no de Temer, sino de Dilma, Lula. Sí, había un aumento del trabajo formal y un aumento del salario mínimo. Y esos son bases.
Y eso sí, entonces se mejoró la desigualdad, no solamente por las transferencias, sino también por estos cambios de estructura en la economía. Pero que tampoco hicieron los brasileños, y eso eran los pleitos alrededor de los grandes Juegos Olímpicos y el fútbol mundial, esas manifestaciones de los jóvenes que querían bueno, un transporte público mejor, etcétera, etcétera. Entonces tampoco no había una inversión fuerte en bienes públicos. O sea, combatir la desigualdad implica modificar el conjunto de la estructura productiva. Primero, aumentar el mercado formal. Tener más trabajadores laborales que tienen un salario más o menos digno, tienen un seguro social y sí están participando en una economía. Y además más o menos estable. Es otro problema, porque la mayoría de los trabajos formalizados son muy inestables. Bueno, entonces es una cosa, así cambias la estructura básica. La otra es aumentar los salarios y claro, muchos tienen miedo de la inflación. Ayer me preguntaron eso. Pero mira, todavía en México hay espacio entre la productividad y el salario, todavía se puede todavía. Una brecha. Sí hay como decimos en alemán, hay por arriba. Entonces, es una cosa. Esta es la base. Y la otra es, de veras, que el Estado o el sector público, puede ser paraestatales, pero que producen bienes públicos y en la infraestructura. Y voy a repetir, agua y desagua, porque eso depende de la salud y muchas otras cosas. Entonces, si tú quieres también que los gastos del Estado benefactor no aumentan más, bueno, se pueden controlar mucho con un buen agua y con un buen drenaje. Muchas enfermedades vienen de allá. Déjeme regresar a la pregunta inicial, doctora. ¿Qué hacer con los ricos en América Latina? Bueno, es un problema grave porque sí es un problema de poder. Y una cosa es, como yo como académico digo, hay que hacer tal cosa. Y la otra cosa es cómo eso se va a negociar, luchar en contextos nacionales, porque aún tenemos esta globalización de las desigualdades, tenemos la arena política, es nacional. Entonces la pregunta es en cada estado y cada gobierno, sea de la derecha, socialdemócrata, izquierdosa, no importa, cómo manejar este problema, cómo tener un financiamiento para mi estado y cómo intervenir en la estructura social. Y por supuesto sería de gran importancia de tener otro sistema de impuestos, ¿sí? Tener un sistema de herencia muy fuerte. Y allá sí se puede ganar algo para un presupuesto público para hacer inversiones públicas. Estoy hablando como una socialdemócrata, no como una izquierdosa. Eso sí serían las cosas más plausibles. Pero yo sé como europeo, eso no se regala a una sociedad. Eso Europa ha logrado en 2 guerras. Y en la primera y en la segunda, y con muchos problemas sociales en medio. Entonces, eso la élite o los ricos es una pregunta de poder y eso no puedo resolver yo. Una segunda pregunta relacionada con esta. Hablamos de que la desigualdad también tenía que ver con la naturaleza de las relaciones imperiales o coloniales. ¿Puede América Latina cambiar esta relación con Estados Unidos? Por ejemplo, este tipo de nuevas relaciones comerciales con China o de relaciones militares con Rusia, ¿pueden ayudar a transformar esta correlación de fuerzas? En el ambiente económico no creo. Y te voy a dar el argumento. En el ambiente político a lo mejor. Porque sí siempre la multilateralidad está bueno. Yo estoy muy en favor de la multilateralidad. En lo económico se puede ver en los últimos 20 años, mira, ya tenemos un actor más en esta desigualdad interdependiente que está sufriendo América Latina. Y todo este auge y estas transferencias y estas regalías que fueron invertidas en becas, etcétera, etcétera, dependían de esta gran demanda de China.
Entonces, es una dependencia más al lado de la económica, más al lado de la dependencia con los Estados Unidos que tiene el sector industrial maquiladora de México. Y entonces no es una salida de esta dependencia estructural, como dijeron nuestros grandes dependistas. Eso no es una salida, es solamente es un acto más al otro lado de la dependencia. Y esta desigualdad llevada al terreno del género, ¿qué requiere? ¿Políticas de acción afirmativa? ¿Campañas de concientización? Mira, yo pienso que sí allá sí hemos visto algunos logros, porque sí las cuotas sí sirven. Las cuotas sí sirven en el caso de las mujeres. Sí, claro. También hay en Brasil hay cuotas para estudiantes afrodescendientes, que también sirven para algo. Pero sí, a la longue durée sí hemos podido ver algunos cambios. ¿Sí? Hay más mujeres ya en la educación superior, hasta hay más mujeres en América Latina que en Alemania, por ejemplo, en ciencias duras. En Alemania es un desastre, que hay muy pocas mujeres en ciencias duras. Entonces sí hay un cambio en la educación. Hay muy poco cambio en el mercado laboral. Y hay muy poco cambio en lo salarial que tiene que ver con el mercado laboral. Pero ahí también se puede mejorar la situación. Por ejemplo, hay profesiones feminizadas como las trabajadoras domésticas, entonces sí, con un buen salario mínimo, con horarios honestos, con protección social, sí se puede mejorar hasta una profesión feminizada. Sí se puede. Allá sí es más fácil. Y en el caso de los países que tienen una composición pluriétnica, ¿el problema de la desigualdad implica la refundación de los estados nacionales? Mira, hay un intento en Colombia, en otros países que tienen una constitución pluriétnica y tienen toda esta problemática que tiene que ver con el territorio de las etnias, ¿cómo se dicen? ¿Cómo es? Los pueblos originarios. Sí, si el Estado quiere hacer una empresa, quiere entrar en este territorio para hacer una mina, se requiere no es una encuesta previa, es como una consulta previa. Esos son instrumentos públicas, de política públicas, para dar un instrumento, una voz, sea muy débil, a estos actores marginales. Y como ustedes han visto allá en México, en los fines de 90, cuando el nuevo zapatismo tenía una cierta presencia, entonces sí, estas voces sí se pueden hacer escuchados. Y yo pienso que sí es muy importante que en América Latina se escuchan estas voces muy, muy diversas, porque sí, esas son voces que sí logran de articular estas precariedades locales. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable presencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. El banco